Senado le pide al gobierno garantizar seguridad de aspirantes a consejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones en todo el país. Nosotros tuvimos elecciones tranquilas, elecciones sin ningún tipo de problema y no podemos volver a que se nos salga el país de las manos. El presidente del Congreso insiste en una campaña sin desprestigio, debate de control político al gobierno para que responda por la vida de los candidatos. Se incrementa la migración de venezolanos, colapsado el sistema de salud en el departamento del Atlántico por decenas de embarazos de ciudadanas del vecino país. Congreso de la República le propone al gobierno, ambientalistas y ciudadanía un pacto político para defender el Amazonas. Flor y Sandra Sánchez le piden al Senado ayuda ante el INVIMA para que permitan la entrada a Colombia de un medicamento que logre combatir la obesidad mórbida. Claman por su salud. Bienvenidos, atención. Medidas urgentes para proteger la vida de los candidatos regionales en todo el país. Pide el Senado al Gobierno Nacional. 7 candidatos han sido asesinados y 2 más secuestrados. Es preocupante la situación de seguridad de quienes aspiran a consejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones para este próximo 27 de octubre. El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, afirmó que Colombia no puede volver al régimen del terror en las campañas electorales. Insistió en acabar con la campaña sucia y de desprestigio de los candidatos, que es una de las causas por las cuales están siendo amenazados. 2 de septiembre del año en curso, Karina García la asesinaron supuestamente por noticias falsas en contra de su campaña. No continúen haciendo frente a estos grupos armados comentarios irresponsables acerca de mi candidatura. Bernardo Betancur lo asesinaron el fin de semana, también con noticias falsas. Lo acusaron de cosas que no dijo y no iba a hacer durante su mandato. En ningún momento nosotros habíamos dicho nada. Son todos estos hechos los que han llevado a que desde la presidencia del Congreso de la República se cite a un debate de control político para que se le diga a los colombianos qué se está haciendo desde el aparato estatal y el gobierno central para frenar esta violencia en época electoral. Nosotros no podemos seguir en esta situación de que estén asesinando a los líderes nuestros, a los candidatos nuestros en cada una de nuestras regiones, sobre todo en las zonas en conflicto. Ya se está haciendo, ya por fin pudimos permitir de que el martes que viene se hace el debate de todo el tema de la violencia electoral que existe en Colombia. Un debate contundente, un debate que creo que lo está esperando todo el país. El presidente del Senado también desde su dignidad hizo un llamado a la política en paz y limpia. Han sido de pronto calumniados con ciertas cosas y terminan muertos. Esto no puede estar pasando en este país. Nosotros tuvimos elecciones tranquilas, elecciones sin ningún tipo de problema y no podemos volver a que se nos salga el país de las manos. Lo peor de esta situación es que en la mayoría de los casos no se sabe de dónde vienen los actos violentos y confunden a las autoridades a la hora de investigar. 1.533 candidatos en el país cuentan actualmente con un esquema de seguridad. 500 más están a la espera de medidas de protección. Frente a las preocupantes cifras por los asesinatos y secuestros de los aspirantes a corporaciones públicas, senadores cuestionaron el desempeño del director de la Unidad Nacional de Protección y le pidieron su renuncia. Siguen matando candidatos en Colombia. Con este duro pronunciamiento, senadores fueron enfáticos en mayores medidas de protección para quienes aspiran a cargos públicos en las regiones. Cada 3 días están asesinando a un líder político. En el debate se conoció que el narcotráfico, los delitos electorales y la guerra por el manejo de los millonarios recursos estatales son algunas de las causas de la violencia contra el quehacer político en los territorios. El primer común denominador son regiones donde está sentada la criminalidad o de disidencias, de FARC y el ELN o de narcotráfico. De acuerdo a la Unidad Nacional de Protección, hay 1.533 candidatos en todo el país con esquemas de seguridad personal y en los últimos días llegaron unas 500 solicitudes adicionales, 300 de estas de candidatos adscritos al partido FARC. Tienen que hablar con la Policía Nacional, tienen que hablar con el Ejército, porque resulta en algunas ocasiones muy riesgoso ir solo a las regiones. Yo entiendo que usted está haciendo el
el trabajo suyo hasta donde puede. Si no lo puede hacer bien, renuncie. No obstante, legisladores se oponen a restringir las actividades de campaña. Que le digan a uno dónde uno puede ir y dónde no. Este es un territorio que el Estado, todo, debe brindarnos las garantías. Que los candidatos tienen derecho, doctor Werner, a ir donde quieran. Y la obligación del Estado es protegerlos. Pero para eso necesitamos también la colaboración de los candidatos. Díganos. El gobierno reportó que 170 municipios en el país están en riesgo por fraude electoral o violencia política. 41 tienen riesgo medio, 65 alto y 64 tienen riesgo extremo. La estigmatización frente a algunas campañas, candidatos o partidos es el primer ejercicio de validación del gatillo que después se jala. Durante el debate, senadores coincidieron en que no debe existir la más mínima posibilidad de cancelar la jornada electoral en ningún municipio del país. Peligra el Amazonas. Esta fue una de las frases que se escuchó en un debate de control político en el Senado. Los congresistas le pidieron al gobierno poner en marcha medidas que mitiguen la deforestación. Invitaron también a ambientalistas y ciudadanía a un pacto para preservar el medio ambiente. Desde Leticia, Amazonas, Pablo Sefiricú, de la comunidad indígena Huitoto, llegó hasta el Congreso para clamar por el cuidado del medio ambiente. La ambición del hombre ha contaminado, ha arraigado realmente a la naturaleza. Y eso se debe cambiar y dar la vida a la madre naturaleza. En un debate de control político, senadores le pidieron al gobierno declarar la emergencia ambiental por los graves efectos que está causando la deforestación en la Amazonía. Insistieron en acciones reales para detener la pérdida de bosque que para el año 2030 podría llegar a más de 400.000 hectáreas destruidas. Al paso que vamos, nosotros vamos a deforestar la Amazonía en 30, 40 años totalmente. Si eso sucediera, y aquí es donde viene la angustia que tenemos, el planeta vería aumentada su temperatura en por lo menos 3 grados. Plantearnos alguna solución en las regiones donde no se ha logrado disminuir la deforestación, sino que por el contrario se viene incrementando a una tasa del 23% como es la Orinoquia. Para otros senadores, el cuidado ambiental es un compromiso del actual gobierno y a través de un monitoreo de pérdida de bosques y suelos se está trabajando en la prevención y mitigación. Logrando reducir en un 15% esa deforestación. Creo que es una gran cifra, quisiéramos tener 0, pero es un gran avance. Al finalizar el debate, los senadores invitaron al gobierno y a ambientalistas a firmar un pacto político en pro del medio ambiente. En ese mismo debate de control político, senadores del Polo Democrático alertaron por la problemática que enfrenta la Orinoquía y la Amazonía por la disputa de tierras. Según algunos legisladores, hay empresas que usaron fiducias para legalizar el acaparamiento de tierras y agregaron que tierras baldías que hoy deberían estar en manos de los campesinos son propiedad de grandes empresas nacionales y extranjeras. El gobierno nacional aseguró que han atendido las demandas y varios casos han sido cerrados. Mónica Semillas brasilera, Cargill norteamericana, Poligrau de italianos y españoles, algunas argentinas, en fin, se han venido quedando con tierras y también corporaciones nacionales. Luis Carlos Sarmiento Angulo, Julio Mario Santo Domingos, Ingenio Río Paila, Ingenio Manuelita, eventualmente la familia del grupo Mayagüez. Y otros muchos acaparando predios irregularmente. Lo que ha venido haciendo el gobierno colombiano en diferentes momentos, a través de las diferentes agencias que en su momento existían, el INCODER y hoy la Agencia Nacional de Tierras, nos muestran que la gestión ante los jueces para algunos de los casos emblemáticos que se mencionaron hoy, se dieron el trámite de demandas, algunos casos quedaron resueltos, otros casos están en trámite y otros casos definitivamente, digamos, no prosperaron. Sigue en aumento la migración de venezolanos a Colombia. Barranquilla es una de las ciudades que más registra la llegada de quienes huyen del régimen de Nicolás Maduro. Jairo Jacome acompañó a una comisión de senadores que reveló preocupantes cifras de la crisis humanitaria.
Según Migración Colombia, 1.408.055 venezolanos se encuentran en el país. De ellos, 742.390 están en situación irregular y 665.665 lo hacen con el permiso especial de permanencia PEP. Si sigue esa dictadura, que si se siguen vulnerando los derechos humanos de millones y millones de personas en ese territorio, vamos a seguir recibiendo migración. La mayoría de los migrantes irregulares ingresó al país sin autorización o ilegalmente. Es el caso de 445.389 venezolanos que entraron a Colombia a través de pasos no autorizados como las trochas y pasaron los límites de la movilidad autorizada. Líderes políticos y autoridades del orden nacional le piden a la comunidad internacional más apoyo económico para lograr salir adelante con esta crisis humanitaria. Estaban visitando la Cancillería, les decíamos, ¿y por qué la comunidad internacional no compromete más recursos para afrontar esta crisis? Por eso desde el Senado piden más esfuerzos para que la situación en Venezuela se normalice y mientras tanto se apruebe el proyecto de ley que busca que recursos de allegados a Maduro sean incautados para poder atender la migración de venezolanos en Colombia. Esta es tal vez la herramienta más eficaz para presionar de manera individual y pues por consiguiente luego de manera general al gobierno de Nicolás Maduro. Bogotá sigue siendo el principal receptor de migrantes, con 313.528 venezolanos, seguido de Norte de Santander, con 185.433, La Guajira, 163.966 y Atlántico, con 135.075. Completan los 4 principales destinos para los venezolanos en el territorio colombiano. Precisamente la llegada de venezolanos desbordó el sistema de salud en el departamento del Atlántico. A diario, decenas de mujeres en estado de embarazo llegan a hospitales y centros de salud buscando atención y tratamiento médico. Según las estadísticas, en el departamento del Atlántico, cada 38 minutos una mujer está dando a luz. La edad promedio de estas mujeres oscila entre los 14, 15 y 16 años. Ellas en su mayoría de nacionalidad venezolana. Son de 14, 15 y 16 años. Vienen embarazadas, vienen sin vacunas, vienen con una serie de enfermedades. De este universo de madres venezolanas asentadas en Barranquilla, el 51% padece de anemia. La mitad de ellas no estaba consumiendo ácido fólico, calcio y sulfato ferroso. Esto puede relacionarse con las condiciones de inseguridad alimentaria en el hogar. Pero tampoco reciben a tiempo el control prenatal, lo que tiene desbordado y al borde del colapso el sistema hospitalario en Barranquilla y en la mayoría de municipios del Atlántico. Se demanda del gobierno nacional el apoyo de los recursos necesarios. Los gastos de Barranquilla y en el Atlántico en los temas de salud han sido unos gastos muy altos y la retribución ha sido poca, incluso han colapsado hospitales. Las autoridades hicieron un llamado para que los colombianos no se aprovechen de la indefensión de estas personas, ofreciendo trabajos con sueldos irrisorios que ponen en riesgo su situación alimentaria y condiciones de salud. La plenaria del Senado aprobó en último debate un proyecto de ley que busca restringir el porte y el consumo de drogas en espacios públicos y en zonas donde hay presencia de menores de edad. La norma prohíbe que en parques, alrededor de centros educativos y en escenarios deportivos se consuma o porte cualquier dosis, incluso la mínima. Porque usted va, por ejemplo, a los parques y se da cuenta que el jíbaro lleva en su bolsillo solamente la dosis mínima y detrás del matorral tiene escondido el resto. De esta manera, el jíbaro no podrá portar ni siquiera la dosis mínima en los perímetros de los colegios y en los parques donde deben estar las familias de Colombia y no los vendedores de droga. El proyecto otorga competencias a los alcaldes para establecer los perímetros para la restricción y otorga a las asambleas o consejos de administración la función de regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en las zonas comunes de las propiedades horizontales. Tenemos que velar por nuestros niños en Colombia, por los jóvenes. Nosotros no podemos permitir de que en los parques lo tengan como un sitio de esparcimiento y de consumo de drogas. Este instrumento prevé que aquella persona que viole la normativa le sea decomisada la sustancia psicoactiva e incluso se le imponga multas económicas por parte de las autoridades de policía. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Estamos como @Noticiero Senado. En Facebook nos encuentran como Noticiero Senado y también pueden escribirnos a través del correo institucional noticierosenado@senado.gov.co.
El partido Alianza Verde denunció que tras despidos masivos realizados entre 1990 y 2006 en empresas del Estado, los trabajadores no han sido indemnizados, a pesar de un fallo del Consejo de Estado que ordenó reconocerles sus derechos salariales. Algunas entidades no han cumplido el dictamen del Alto Tribunal. Madres cabeza de familia, personas cercanas a la tercera edad, personas con enfermedades degenerativas hacen parte de los más de 300 exfuncionarios públicos que fueron víctimas de despidos masivos entre 1990 y 2006. En el 1993 nos sacaron como a 2.000 personas sin causa justificada. Fueron también despedidas mujeres en embarazo, personal con enfermedades, en vacaciones, con incapacidades. Al mismo hospital o la clínica le llevaron a muchos compañeros la carta de despido. Nosotros queremos es de que nos arreglen, no es ese dinero que estamos exigiendo del Estado, sino es de nosotros. En una audiencia pública, la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, aseguró que los cambios que se generaron en entidades públicas afectaron a estas personas, desconociéndoles sus derechos en materia laboral. Las empresas los echaron, no les cumplieron sus derechos laborales, les incumplieron convenciones y demás, y llevan como 20 años como judío errante. Muchos de ellos, decenas, han fallecido sin que se les reconozca sus derechos. Luego de varios derechos de petición en el año 2016, el Consejo de Estado ordenó a la Presidencia de la República reparar los daños causados a estas personas, las cuales, según los denunciantes, siguen a la espera. Un proyecto de ley hace curso en el Senado para que los cargos técnicos que sean escalafonados y remunerados de acuerdo a dicha titulación, operarios, auxiliares y técnicos, puedan mejorar sus ingresos al reconocérseles sus capacidades y experiencia adquirida. En la actualidad, en el escalafón laboral para calificar profesional y económicamente, solo se tienen en cuenta los de nivel superior, universitarios y todos los títulos obtenidos a partir de ahí. Por eso, un proyecto de ley del senador Gabriel Jaime Velasco del Partido Centro Democrático busca que se reglamente el escalafón operario, auxiliar, técnico, técnico superior, experto técnico y maestro técnico. Y lo que estamos buscando es que se genere la misma para que ellos puedan tener esa pertinencia, igual ese reconocimiento por las empresas que hoy están buscando ese tipo de personas que tienen formación y no las consiguen porque no tienen esos títulos. Entonces eso ayuda a nivelar a esta persona y adicionalmente a poder encontrar la disponibilidad de estos puestos de trabajo. Otro objetivo de esta iniciativa es que estas personas calificadas dentro de estos rangos tengan una justa y adecuada remuneración económica al ser reconocidos activamente dentro del aparato laboral del país. Pequeños, medianos y grandes empresarios que se encuentran en zonas francas denuncian altos costos de producción por una doble tributación. Senadores afirman que se les debe garantizar estabilidad jurídica y el trabajo en zonas donde no hay impuesto al IVA. Miles de empleos podrían perderse por la difícil situación que padecen hoy pequeños, medianos y grandes empresarios que se encuentran en zonas francas, luego de que la ley de financiamiento se pusiera en marcha. Hoy están pagando 2 veces el IVA, lo que trae un alto costo en la producción. Toda esta inestabilidad jurídica que tiene el régimen está haciendo que los industriales en zona franca estén pensando seriamente en salirse de las zonas francas, en no crecer, es decir, no traer inversiones, no generar más empleos. Esta situación conlleva sobrecostos en la producción, pérdida de productos, pérdida de competitividad y pérdida de inversión extranjera, ya que con este doble cobro los ciudadanos preferirán comprar productos extranjeros, acabando con las zonas francas, zonas que deberían tener beneficios tributarios. Lo que ellos quieren es que se les garantice una estabilidad, porque una inversión no es a 1 año, ni a 5, ni a 10, sino a muchos años. Entonces, cuando se les mueve y se les puede pretender que cambiar la renta corporativa, pues les va a afectar. Y las empresas han venido a Colombia precisamente por esas, digamos, protecciones especiales que hay en las zonas francas. La inversión extranjera presente en estas zonas aseguraron que necesitan seguridad jurídica para continuar. De lo contrario, emigrarán a otros países y cerrarán sus instalaciones en Colombia. Otras empresas nacionales demandarán el decreto 1370 de 2019 que establece este cobro injustificado, ya que viola la ley 1004 de 2005.
Una difícil situación se presenta en el departamento de Nariño por el desabastecimiento de gasolina. Denuncian cartelización de combustibles y largas filas en estaciones de servicio para tanquear. El Senado le pide al ministro de Minas enviar una comisión reguladora y de control. Diferentes anomalías se vienen presentando en las estaciones de servicio de gasolina en Nariño. Por un lado, algunas denuncias señalan que hay desabastecimiento y por el otro, también se ha informado sobre abusos en las tarifas. La comunidad pastusa está cansada de mes a mes realizar filas para los combustibles. Exhortamos al gobierno nacional para que se respete el pueblo pastuso y el pueblo nariñense. Por ser región de frontera a Nariño, lo cobijan las normas establecidas en la Ley 191 de 1995, que establece un beneficio en el precio de los combustibles. Contrario a esto, algunas estaciones de servicio tienen precios superiores a los que usuarios pagan a nivel nacional. Hoy un galón de gasolina corriente cuesta 10.400 pesos, mientras que en Bogotá está alrededor de los 9.299 pesos. Hay una cartelización, hay manipulación, hay una distorsión del mercado y muchas denuncias ha habido de que esos combustibles se quedan en otros departamentos y por eso se escasea en nuestra región. Y por supuesto, en el tema de precios no aplican el precio menor, sino el máximo precio aún por encima del nivel nacional. Según cifras de la Policía Nacional, a través de esta práctica en el año 2018 se desviaron 150.000 galones de gasolina mensuales para actividades ilícitas, lo que representó para el Estado una pérdida de 500 millones de pesos por exención de impuestos en aranceles. Proteger animales sin hogar o violentados es el objetivo de un proyecto de ley que avanzó a segundo debate en el Senado. Iniciativa que obligaría a alcaldes y gobernadores a crear centros de bienestar animal para que, por ejemplo, perros y gatos puedan ser atendidos. El proyecto entrega la responsabilidad a los entes territoriales, quienes deberán crear estos centros o contratar a fundaciones que ya tienen la experiencia. El deber del Estado de proteger nuestras mascotas, nuestros animales domésticos, de buscar que no haya abandono, de protegerlos, y por eso creímos importante darle dientes a la ley, que los alcaldes tengan recursos de dónde poder hacer estos convenios con las asociaciones y con las fundaciones. Este proyecto de ley sería buenísimo porque podría apoyar tanto a las fundaciones que hay hoy en día sin ánimo de lucro, como apoyar al IDPBA, que es el Instituto de Bienestar y Protección Animal, que actualmente se encuentra, o por lo menos en la ciudad de Bogotá. Senadores de varios partidos políticos formularon un llamado al gobierno nacional para que se intensifiquen los controles a la prestación de salud de niños enfermos de cáncer. Denuncian que menores entre 5 y 15 años de edad que padecen esta enfermedad no reciben los tratamientos adecuados. El cáncer en Colombia es un drama que afecta a más de 1.400 niños. A la hora de atenderlos, todo anda mal. No hay atención, les toca viajar por todo el país buscando citas médicas y cuando se consiguen, no hay medicamentos y comienza el calvario judicial para que fallen tutelas y puedan autorizar trasplantes y en su defecto entrega de medicamentos. El costo promedio por menor de edad por este tipo de neoplasias es alrededor de 15.600.000 pesos. 15 millones de pesos no es nada. No es nada para una familia. Porque además de esos 15 millones de pesos, nadie se imagina el costo emocional, psicológico que tienen que pasar las diferentes familias que tienen un ser querido pasando por una de estas enfermedades. El cáncer es la segunda causa de muerte entre los niños de 5 y 15 años y se estima que solo el 60% de los menores con algún tipo de cáncer logran sobrevivir. Las quejas seguirán, cada 34 segundos se seguirá recibiendo una tutela para acceder al sistema, una tutela que inclusive no es una garantía del derecho y se pondrá en riesgo la vida. Desde el Senado hacen un llamado al gobierno nacional a que se intensifiquen los controles a la prestación de salud hacia los niños, que en muchos casos se convierte en un drama familiar. Toda esa asistencia a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes y a cualquier adulto que padezca una enfermedad como el caso de cáncer, que sea atendido oportunamente e integralmente. Estas cifras fueron entregadas en el marco del foro Retos y Perspectivas del Cáncer Infantil en Colombia, que hace parte de la socialización del proyecto que busca la creación de centros oncológicos en la red de hospitales públicos en el país.
El partido FARC radicó un proyecto de ley que tiene como propósito permitir el acceso a métodos anticonceptivos y medicamentos autorizados legalmente para la cobertura en poblaciones apartadas. La iniciativa propone a las entidades de salud implementar mecanismos para garantizar que las mujeres y hombres puedan acceder de manera gratuita a capacitaciones y asesorías de planificación familiar. Lo primero que pedimos es que las citas para el tema de salud sexual y reproductiva y para el acceso a los anticonceptivos sean prioritarias. Es decir, que se dé cada mes, que se dé de manera inmediata, o por ejemplo, que se estudie las condiciones de las mujeres de los territorios rurales. Nuevamente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, estamos como @Noticiero Senado. En Facebook nos encuentran como Noticiero Senado y también pueden escribirnos a través del correo institucional noticierosenado@senado.gov.co. Un llamado a la solidaridad y a la defensa por la vida hace la Fundación Gorditos de Corazón para que 2 hermanas que padecen obesidad mórbida reciban tratamiento médico. Flor y Sandra Vázquez, quienes viven en Venta Quemada, Cundinamarca, acudieron a los buenos oficios de una senadora para que intermedie ante el INVIMA y puedan importar un medicamento que les permita luchar contra su déficit congénito. Y con esta nota hacemos un llamado al Ministerio de Salud para que las hermanas Vázquez tengan su tratamiento. Gracias por su sintonía. Ella es Flor, pesa 140 kilos y ella es Sandra y tiene un peso de 150 kilos. Sufren de un déficit congénito, es decir, carecen de la hormona que produce la leptina encargada de transformar los alimentos en nutrientes. La falta de esta hace que todo lo que consuman se transforme en grasa. Desde pequeñita nos han llevado a controles, a nutricionista, con el pediatra, pero pues ellos siempre nos ordenaban una cantidad de exámenes, pero a final de cuentas decían que todo estaba normal, que no encontraban ningún problema en nosotras. La hormona que necesitan se puede suplir con el medicamento Metreliptin, el cual no es permitido en Colombia, pero sí en Estados Unidos y Europa. La solución a su enfermedad es importarlo. El llamado que le hacemos más que todo al INVIMA es que por favor nos aprueben el medicamento. Es una enfermedad única en Colombia, catalogada como una enfermedad huérfana, y hemos pedido al Congreso de la República que intervenga de manera directa esta situación, ya que la vida de ellas está en alto riesgo, posiblemente una muerte súbita. Decirle al Ministerio de Salud, decirle al gobierno que por favor revise urgente este caso de estas 2 jóvenes mujeres, de Sandra y de Flor, jóvenes de 21 y 23 años que hoy están sufriendo, que están padeciendo porque se les está acabando la vida. Estamos esperando para que no sea suministrado cuanto antes porque nuestras vidas prácticamente están corriendo peligro. De no ser escuchado este llamado, se adelantará un debate de control político a los entes encargados, ya que se estaría violando el derecho a la vida y a la salud digna.